Hola compañeros y compañeras, hoy les explicaré en qué consiste el teorema de Pitágoras. ¿Y en qué consiste el teorema de Pitágoras? Consiste en una herramienta más para poder resolver problemas de triángulos rectángulos. En un triángulo rectángulo, un buen ejemplo de esto es tu escuadra, que tiene un ángulo de 90 grados, acostada, la hipotenusa es el lado más largo y los catetos son los otros dos lados. ¿Y esto se puede comprobar? Claro que esto se puede comprobar, mira este vídeo, me lo pasó una usuaria de YouTube. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los cuadrados de los catetos es igual al de la hipotenusa. También hay una fórmula para resolver esto, es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Este video lo encontré en una página. Dos botes de motor abandonan un muelle al mismo tiempo. Uno viaja hacia el norte con una velocidad de 30 km por hora y el otro viaja hacia el occidente a una velocidad de 40 km por hora. Calcular la distancia a la que se encuentran después de transcurridas 2 horas. Bien, vamos a pasar entonces a la solución del ejercicio. Para resolver este ejercicio entonces vamos a recurrir a un concepto muy importante en matemáticas y es el teorema de Pitágoras. Ustedes se preguntarán ¿por qué el teorema de Pitágoras? Bueno, a medida que vayamos desarrollando el problema vamos a darnos cuenta por qué vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pero antes vamos a recordar un poco el concepto de lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras básicamente nos dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos, es decir, a cuadrado más b cuadrado. ¿El porqué de eso? Bien, es muy sencillo. Si tenemos un triángulo rectángulo, vamos a suponer que eso es un triángulo rectángulo, no soy muy buen dibujante, donde este es el ángulo de 90 grados, por eso se llama triángulo rectángulo. Este es un cateto, lo llamamos A, y este es el otro cateto que lo llamamos B, y esta sería la hipotenusa. El señor Pitágoras demostró que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Eso es básicamente, es decir, que h cuadrado, la hipotenusa, es igual a al cuadrado más b al cuadrado. De ahí que entonces si yo quiero hallar h, saco la raíz de la suma de a cuadrado más b cuadrado. Eso es básicamente el concepto que tenemos que aplicar allí. Eso se puede demostrar fácilmente, ¿ok? Pero este no es el momento para hacerlo. Solamente vamos a recurrir a ese concepto para poder resolver el problema, el teorema de Pitágoras. Bien, entonces vamos a volver a leer el problema. El problema nos dice: dos botes de motor salen al mismo tiempo de un muelle. Uno viaja hacia el norte y el otro viaja hacia el occidente. Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano con los puntos cardinales. Bueno, ahí tenemos un plano cartesiano. Entonces este será nuestro norte, este será nuestro sur, este será nuestro este u oriente y este será nuestro oeste u occidente, como también se le conoce. Entonces dicen que uno de los barcos va hacia el norte. Entonces va en esta dirección, es decir, que el cabo de Azora va a estar por acá. Y el otro viene en esta distancia, hacia el oeste o hacia el occidente. Fíjense que lo que nos piden es calcular la distancia entre esos dos barcos, uno que va hacia el oeste o hacia el occidente y el otro hacia el norte. Entonces lo que tenemos que unir es los dos puntos por medio de una línea recta. ¿Sí notan? Entonces ahí nos queda un triángulo rectángulo. Entonces esto lo podemos llamar A, esto lo podemos llamar B y esto lo llamamos H. ¿Sí? Ahí está el triángulo rectángulo. Fácil, muy fácil. Eso es básicamente. Okay, entonces ya el problema se reduce a calcular cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale H. Entonces A, si han pasado 2 horas, el bote que va hacia el norte dice que va a 30 km por hora. ¿Cuánto habrá recorrido en 2 horas? 3 por 2, 6. 60 kilómetros, ¿cierto? Muy fácil. Y el bote que va hacia el occidente tiene una velocidad de 40 km por hora. O sea, 40 km en una hora. ¿En 2 horas cuánto recorre? Muy fácil, 80 kilómetros, ¿verdad? Lo que nos pregunta entonces cuál es la distancia entre los dos botes al cabo de esas 2 horas. Es decir, cuando el uno ha viajado 60 kilómetros y el otro ha viajado 80 kilómetros. ¿Qué es eso? La hipotenusa. Entonces por Pitágoras decimos que h cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, que h va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Pero a al cuadrado es 60 kilómetros al cuadrado más b al cuadrado, que es 80 kilómetros al cuadrado. Note que kilómetros me va a dar al cuadrado, al sacar la raíz me queda kilómetros, es decir que h me va a dar en kilómetros, es decir la distancia va a estar en kilómetros. Entonces h va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 por 6, 36, 3600 kilómetros cuadrados más 8 por 8, 64, 6400 kilómetros cuadrados. Luego h va a ser igual a la raíz cuadrada de 10.000 kilómetros cuadrados, sumando 36 más 64, eso me da 100. Más los dos ceros, 10.000, ¿verdad? Eso es básicamente. Luego h, la raíz cuadrada de 10.000 es 100. H es 100 kilómetros. Como ven, es muy, pero muy fácil. Aparentemente el problema se veía difícil
y todo se reduce a aplicar el teorema de Pitágoras. Esta es la respuesta que estábamos buscando. Al cabo de 2 horas, los 2 botes van a estar a una distancia de 100 kilómetros. Bien, me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Espero que haya quedado claro. Repasen el ejercicio cuantas veces sea necesario. Vean que el teorema de Pitágoras tiene muchas aplicaciones. No es algo por capricho. Así que traten de dominar estos temas y de manejarlos muy bien para que más adelante no tengan dificultades. Los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puente, www.miprofesordematemáticas.com. Hasta pronto. Con esto podremos saber la altura de un edificio o de una persona, todo esto para simplificar nuestra vida y saber que las matemáticas son parte de nuestro día a día. Muchas gracias por Gracias y no olviden suscribirse.